Compañeros, estuvimos en la mesa directiva programando los trabajos. Tendremos el martes permanente y el miércoles plenos para sacar los problemas. Se discutió sobre todo el nombramiento del secretario de Hacienda. Tendrá ratificación en la Cámara de Diputados, como está en la Constitución y en la ley, y tendrá al mismo tiempo la posibilidad de comparecer para exponer su política. Estoy a sus órdenes. Sí, presidente, le pregunta Roberto Vizcaíno, de Imagen y en Directo. Licenciado Muñoz Ledo, ¿cómo está? Buenas tardes ya. Preguntándole, aquí estoy, acá estoy. A ver, no te veía. Están contra la luz. Gracias. Licenciado Muñoz Ledo, pareciera a veces que vivimos un rediseño del Estado muy complicado. A ustedes en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores les toca hacer estos cambios. ¿Cómo ha visto usted este primer año de la Cuarta Transformación desde la presidencia de la Cámara y qué prevé que va a ocurrir en lo que falta y qué es lo que falta? Permítame. Respecto del Congreso, concretamente de la Cámara, hemos preparado un documento breve de difusión para explicar en qué ha consistido la 4T en la Cámara de Diputados. Se invirtieron los términos de su popularidad. Cuando yo llegué al cargo estaba 76% de la opinión en contra, y aquí lo dije. Y ahora está 43% de la opinión a favor. Un cambio radical en la opinión pública y en el funcionamiento de la Cámara. Hemos trabajado, hemos ahorrado, hemos estado puntuales y pegados a nuestra función parlamentaria. De lo de Hacienda, no es de sorprender nunca, perdónenme, en ningún país presidencial o parlamentario que cambie un secretario de Hacienda. Aquí parece que se cae el mundo, ¿no? El licenciado Ursúa es un funcionario muy competente, pero esa política económica chocaba con las demás. Desde que nos enviaron, recuerdan ustedes, el programa del presidente y luego como un anexo el de Hacienda. ¿Por qué? Porque la política hacendaria tradicionalmente es contraccionista y necesitamos una política expansionista. Ha bajado el crecimiento, reordenar el gasto y equilibrar. En los gobiernos anteriores había Secretaría de Programación y Presupuesto, que es la que se encargaba de ordenar el gasto, y la otra de proveer los recursos financieros. Cuando ambas cayeron en la misma dirección, se desequilibró el gobierno. Pero hay otras que intervienen. Economía interviene en muchas cosas, en las relaciones externas comerciales, por ejemplo. Trabajo interviene en materia de salarios, etcétera. Entonces, para mí es un nuevo equilibrio entre una política contraccionista, necesariamente conservadora, y otra expansionista. Creo que subsecretario Andrade está más orientado a un gasto ordenado más que a un ahorro innecesario. Yo creo que es muy acertado el cambio con respecto a todos los funcionarios que cumplieron su tarea. Le pregunta ahora Claudia Flores Barreto, de Noticieros Televisa. Por favor. Señor diputado, buenos días todavía. Preguntarle, la oposición critica este cambio porque dice que implica... Es su papel criticar, sino ¿para qué existe? El asunto es que dice que hay graves riesgos para... ¿Cómo? El asunto es que el argumento es que hay graves riesgos para la economía mexicana. No te oigo. El asunto es que la oposición señala que hay graves riesgos para la economía mexicana en un futuro a partir de la decisión del secretario de presentar su renuncia
Y hacen alusión a la carta, específicamente de renuncia, en donde Claro. el secretario expone pues una serie de argumentos sí preocupantes, por ejemplo, que hay funcionarios que están teniendo una influencia mucho mayor en el presidente y que son propiamente ajenos a la Secretaría, y imposiciones dentro de la dependencia, focos Sí. rojos para la Con economía. mucho gusto. Preguntarle dos cosas. Gracias por la pregunta. Primero le quiero decir cuál es la pregunta. Ah, bueno, Uno, si quieres revertimos los papeles. no, solo Yo le quiero preguntar. hablo tanto que Le me quiero haces preguntar. descansar. Uno, ¿qué opina concretamente de la carta? Bueno, yo no soy opinador de cartas. Fui jugador de cartas. Y de los Pero no argumentos de la opinado. carta. Son argumentos desde su enfoque. Para él, esa es la política correcta y cree en ella, como yo creo en la mía. Pero va a haber un día que yo no sea necesario. Yo no veo en qué se choca. Él defiende su política con mucha corrección. Acusaciones que puedan ser subliminales, pues me gustaría que las documentara, porque yo no tengo facultades de investigación. Oiga, y dos, ¿usted sí ve preocupante el futuro económico del No, país? hombre, por favor. Estábamos cayendo en una política de decrecimiento, porque hace mucho tiempo Hacienda domina y estaba ya sola. Siempre ha habido un contrapeso a Hacienda. Se llamaba, ya te lo expliqué, Secretaría de Promoción de Precios. Una es la que financia y cuida las estabilidades. La otra es la que gasta y promueve el desarrollo. Eso se va a volver a equilibrar, así espero. Yo lo veo benéfico. Es más, creo, a riesgo de que economistas me desmientan, que en este momento a México le urge una política contracíclica. Contracíclica quiere decir de gasto para levantar el crecimiento. Se necesita aumentar la inversión pública, necesita fomentar la inversión privada y quitar frenos al crecimiento. Yo creo que es una decisión muy acertada y estaré dispuesto a debatir con economistas este asunto. Gracias. Gracias. diputado. Le pregunta ahora Leticia Robles de la Rosa de Excelsior. ¿De qué? Buenos días, diputado. Nada más una duda. Si el secretario de Hacienda va a ser ratificado hasta el 18, el jueves 18, es decir, dentro de una semana en Cámara de Diputados, 2 días. en, En 3 días ya se hizo el calendario. El jueves va a estar ratificado. Sí, creo. sí, ¿Cuál a lo es? que me refiero es que es el 18, estamos a 10 hoy. ¿Qué pasa en este periodo del 10 al 18 en Hacienda? Porque oficialmente no hay secretario de Hacienda hasta Bueno, que lo ratifique la no Cámara de es Diputados. no es una decisión nuestra, sino de la ley. No todas las leyes están bien pensadas, porque otras cosas no necesitaban prácticamente el Congreso. 2 días, ahorita lo discutimos, pues funge el subsecretario en términos reglamentarios. Es decir, que No, mira, es como si primero nombraras a un embajador y luego pidieras el beneplácito. Está mal dispuesto, pero no es cosa nuestra. Te explico. Si tú nombras a alguien, primero pides el beneplácito. En este caso, la ley no lo exige. Claro, como vamos entrando, aunque con cierta lentitud, en una democracia, nos estamos dando cuenta de cosas que antes se resolvían con el dedo. No es más que eso. sí, Sí. lo que voy es a esto. ¿Pero estás culpando a alguien, a la ley o a quién? No, yo no estoy culpando a Ah, nadie, bueno, le estoy dime. pidiendo que me explique Ya te cuál expliqué, es creí. la condición jurídica de la Secretaría de Hacienda Es y se el lo estoy pidiendo a usted subsecretario, el que porque funge- es una persona que conoce bien Es las el leyes y la encargado de Constitución. despacho quien durante Ok. 2 días toma las decisiones. Entonces él está en calidad de encargado de despacho, Claro, nada más. Porque claro. además está en funciones de subsecretario. Claro. Ok. No. Sí, porque él es el subsecretario de Hacienda. El subsecretario está en funciones en De esto secretario de durante Hacienda. 2 días. Son 8 días, diputado. No, ya se adelantó el calendario. Ah, entonces ya no va a ser el 18, va a ser No, el... no, se adelantó. Va a ser esta semana. ¿eh? Ah, 2 ok. días nada más. Bueno, gracias. Elizabeth Robles de Canal del Congreso. Diputado, buenos días. Una opinión acerca de la decisión del Congreso de Baja California acerca de ampliar el periodo del gobernador de 2 a 5 años de funciones. Perdóname, no estaba enterado, desgraciadamente.
porque no he estado yendo a mi oficina en la Cámara de Diputados. No conozco el decreto ni conozco su fundamento constitucional interno. Ahora, en este caso, pues opera el Control Federal de Comunicación, de constitucionalidad. Si está equivocado, pues hay que ir a la Corte. Nosotros no podemos intervenir. La única instancia es la Suprema Corte. Sí, que haya una acción de constitucionalidad. Si no la hay, así va a seguir. Tendría que ser entonces a nivel local. No, federal. Federal. Controles de la Constitución Federal. La local resuelven eso. Le pregunta Héctor Figueroa, de Grupo Imagen. Diputado, buenos días por acá. Entonces, solo para precisar, ¿va a comparecer ante la Cámara de Diputados el secretario de Hacienda Herrera? ¿Cuándo será esta comparecencia en la fecha y cuándo será la aprobación del Pleno de los Diputados de su nombramiento como secretario de Hacienda? Solo para tener bien las fechas y los días precisos. Muchas gracias. Sí, vamos a tratar de hacerlo esta misma semana para que todo quede resuelto. Ya las fechas se tienen que someter al Pleno de la Permanente para que tomen el acuerdo. Vamos a hacer lo más posible para que, como decía, o más pronto, él tiene que comparecer necesariamente ante la Comisión de Hacienda o ante el Pleno. Es una variable. Y luego tendrá que ser investido en una sesión especial. Y ya, se cumplió el requisito. Y no creo que haya mayor problema, ¿no? Todo sigue como está ahora, en la práctica. Alfredo Flores, de News México. Diputado, buenos días. Una pregunta nada más. En base a lo que acaba de mencionar de que se está haciendo un cambio de política para hacerla expansionista, cuando... No lo dije así. Bueno. No. Equilibrio entre la estabilidad y la expansión. Equilibrio. Ahorita no lo había, de toda evidencia. Ahí están las cifras del crecimiento. Aquí la pregunta es, la población en general, una cosa es la macroeconomía, pero la población en general, ¿cuándo va a empezar a sentir en su bolsillo y en el empleo este equilibrio? Porque vemos que la gente ya hay, usted mencionó una estadística a la baja, y lo vemos, mucha gente se siente desalentada porque no ve empleos, no ve su bolsillo ha caído, no hay alimentos, se cierran clínicas, etcétera, etcétera. Donde le pega a la gente. Las clínicas es otro problema, distinto. Mira, varios columnistas esta semana, y hoy te doy los de hoy, subrayan que lo que ha mantenido el equilibrio es la política de salarios. Por eso algunos insistimos de que esta política, sobre todo los salarios mínimos, continúe. La manera de ampliar el consumo, la manera de llevar dinero a las casas es fundamentalmente el salario. Esa política está correcta y debe incrementarse. Y la otra, y esa es la clave de este cambio, es la política de inversión pública y privada. Eso es, ese es el tema. O sea que hasta el año que entra la gente va a empezar a ver, va a percibir. No pongas años. No, digo. Felicidad, quizás no la tengamos sobre la tierra. Todos aspiramos, quizás no la tengamos en este mundo. Yo te digo que toda política tiene que ser dinámica. Hay un problema, lo tratas de resolver. Otro, lo tratas de resolver y de equilibrarlos. En eso estamos. Gracias. No tenemos más preguntas, diputado presidente. Gracias por su atención. Muchas gracias, diputado.